Bienvenidos a nuestro programa de la Academia de Líderes Católicos. Descubre la riqueza de la fe católica con la doctrina social de la Iglesia, lo que todo católico debe conocer. Exploraremos temas fundamentales para nuestra vida en sociedad y cómo aplicarlos en nuestro día a día. Cada viernes, de 11 de la mañana a 12 del día, exploraremos conceptos vitales para nuestra sociedad actual. Líderes expertos te guiarán en un viaje de inspiración y sabiduría. La doctrina social de la Iglesia, lo que todo católico debe conocer. Te esperamos en cada capítulo, no te lo pierdas. A través de Radio Familia 107.9 FM. Hola, hola queridos hermanos, me da muchísimo gusto poderles saludar el día de hoy. Hoy es viernes, es día del programa de la Academia de Líderes Católicos y tenemos un invitado genial desde Venezuela que ahorita se los voy a presentar. Pero bueno, nada más recordarles que estamos en vivo a través de Radio Familia 107.9 FM. Les quiero pedir que si nos pueden apoyar enviándonos su mensajito de saludos o de comentarios mientras estamos en el programa. Ojalá que pueda ser antes de que terminemos, porque muchas veces nos pasa de que ya al final casi, casi se animan y empiezan a escribir, ya no los puedo decir en vivo. Entonces, ojalá que se puedan animar a decir, a comentar, a mandarnos sus saludos, lo que ustedes gusten, ya saben, nuestro teléfono en cabina está disponible, es el 627-112-9184. También comentarles que estamos transmitiendo a través de radiofamilia.com.mx y a través de nuestro Facebook, que es Radio Familia 107.9. Por cierto que agradezco también al Facebook y al canal de YouTube del Decanato Santa Rosalía Camargo, quienes amablemente nos están alojando para transmitir este programa en este momento. Bueno, ya es hora de presentarles entonces a nuestro invitado del día de hoy, que llega desde Maracaibo, Venezuela. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Cecilio Acosta, tiene una maestría y doctorado en Educación y especialización en la doctrina social de la Iglesia, posgraduado en Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad de Buenos Aires, es maestro en Educación Abierta y a Distancia por la Universidad Nacional Abierta, con una dilatada trayectoria en desarrollo humano integral, destacando, entre otras responsabilidades, como secretario ejecutivo del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM. Es director pastoral de Cáritas Venezuela, fue miembro del equipo coordinador del programa Centralidad de la Niñez del CELAM, director del Secretariado Arquidiocesano de Pastoral Social en Maracaibo. Académicamente ha sido decano y coordinador de la Maestría de Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Actualmente es secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas, Clamor. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida con sus buenos comentarios, sus likes y sus corazoncitos a Elvi Monzán Árraga, el secretario, como lo decía yo, ejecutivo de la Red Clamor. Elvi, buenas tardes en Venezuela, buenos días para México. Hola, de verdad es una gran alegría para mí poder aprovechar este espacio que nos brinda la Academia de Líderes Católicos para poder encontrarme con ustedes. La tecnología se hace aliada de la comunión, de la fraternidad, en este caso nos ayuda a romper las barreras y bueno, les envío un abrazo caluroso desde aquí, desde Venezuela. Estoy en una ciudad fronteriza muy cercana a Colombia, una ciudad donde hay mucho intercambio cultural, donde la migración ha sido parte de nuestra historia de toda la vida, un pueblo costeño donde hay mucho calor, donde tenemos muchas dificultades de todo tipo, de eso quizás hablaremos después, pero bueno, gracias por la invitación y bueno, en nombre también del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano y de la Red Clamor, agradecer la invitación. Muchas gracias, Elvi. Y bueno, vamos a entrar ya en el tema. Esto es una situación, es un tema que yo creo que nos incumbe a todos y lo vamos a descubrir en el transcurso del programa. Para comenzar y abrir boca, ¿qué es la migración? Y me gustaría saber si es buena o es mala, porque nos han hecho creer que es mala. Incluso se hacen leyes y se construyen muros
para evitar que llegue gente, para evitar que se migre, ¿no?, a otros países, especialmente algunos. Entonces, ¿qué es? Y si es buena o es mala. Mira, lo primero que quiero decir es que la migración ha sido una dimensión presente en la humanidad desde toda la historia. Recuerden que los primeros pueblos eran pueblos nómadas que se movían de un lugar a otro. Para los que somos hombres y mujeres de fe, el Señor estableció su alianza no con un pueblo sedentario, sino con un pueblo en migración. El pueblo de Israel era un pueblo peregrino. Y siempre en toda la historia de la humanidad, en todo el planeta, la migración ha formado parte de la realidad sociocultural, política y económica de todos nuestros países. Migrar es desplazarse del lugar donde naciste o del lugar donde estás viviendo para trasladarte a otro lugar, a otro país, donde intentas conquistar las metas, los sueños que tú te hayas trazado. Y miremos a nuestro alrededor para que veamos el impacto que siempre ha tenido la migración, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué ciudad de América Latina o del mundo no hay un restaurante chino? O no hay un restaurante árabe. O en una fiesta, nosotros en Venezuela, en una fiesta no se toca mariachi, ¿no? Y no somos mexicanos, y no somos chinos, y no somos árabes, ¿no? Sí. No sé también en sus ciudades, pero en Venezuela la mayoría de las panaderías, el pan más sabroso que nosotros nos comemos en esas panaderías son de portugueses. Entonces, no hay pueblo puro, auténticamente puro, donde todos sus habitantes sean solamente nacidos allí y sus predecesores, sus antepasados, todos hayan sido, todos somos fruto de una mezcla de culturas, de una mezcla de sabores, de una mezcla de tradiciones, de música, de ritmo, y eso es gracias a la migración. Entonces, es decir, la migración sin duda alguna es positiva. Es positiva porque de allí florece el intercambio de saberes, el intercambio de historias, el intercambio de culturas, toda esa riqueza de aprender de lo diferente. Y además, como te digo, es una constante que ha estado presente en toda la humanidad. Entonces no podemos hablar que la migración es un hecho de hoy. La migración ha estado siempre, ha contribuido al desarrollo de todos los países, porque díganme si los chinos, si los árabes, si los centroamericanos, si los suramericanos que viven en sus países, que la mayoría son gente honesta, trabajadora, no están contribuyendo, apalancando el desarrollo de las comunidades, el desarrollo a través del trabajo, a través de su participación ciudadana, a través de todos los aportes que ellos puedan hacer. Ahora, tenemos que distinguir esta migración natural, espontánea, que ha estado presente siempre, que es positiva, con la migración forzada. Y ahí sí tenemos necesariamente que tener otra mirada, porque es las personas que se ven obligadas a migrar, las personas que más adelante quizás podamos ir puntualizando las causas, pero las personas que no pueden elegir libremente quedarse en donde viven, seguir con su vida normal, con su patio, con sus animalitos, con sus vecinos, los muchachos, los niños en sus escuelas, etcétera, sino que se ven obligados a romper con toda su cultura, con toda su tradición para lanzarse a unas rutas migratorias peligrosas, para insertarse en comunidades que no quieren recibirles, para ser víctimas de violaciones graves a sus derechos fundamentales, para estar bajo el contexto de la xenofobia que se ha ido aumentando. Entonces, esa migración nos duele, esa migración nos preocupa, esa migración es un gran desafío para construir la justicia, la paz y la fraternidad. Ahora, ambas migraciones, en ambos casos tenemos que subrayar que los tratados internacionales que los estados en el mundo han hecho dejan claro que la migración es un derecho humano.
O sea, la migración no es un delito. La migración espontánea y la migración forzada, ambas son un derecho humano y por lo tanto no se le debe impedir a una persona que ejerza cualquier derecho. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos somos iguales en dignidad y derecho. Es decir, que los derechos no dependen del lugar donde hayas nacido. O sea, si yo soy venezolano, pero vivo en México, no soy menos humano que los mexicanos. Y por lo tanto, no debo tener menos derechos que los mexicanos. Porque el derecho a la salud no me lo da el lugar donde haya nacido. El derecho a la salud me lo da el que sea persona, el que sea ser humano. A un niño, su derecho a la educación no debe estar condicionado de si tiene un documento o no, o del lugar donde nació o no. Es un niño, es una persona, tiene derecho a la educación. Y su gobierno, el gobierno donde él nació y el gobierno donde vive, firmaron pactos que dicen que todos tienen derecho a la educación. Entonces, me gustaría que nos comentaras cuáles son esas causas, un poco ya lo dijiste, de la migración forzada y cómo está el mapeo actual. Perfecto, mira, hicimos una investigación en el Consejo Episcopal Latinoamericano, en el CERN, a través de la red Clamor. Y la principal causa, más del 80% de la migración forzada, es causada por la pobreza. La pobreza es la madre de la migración forzada. ¿Por qué la gente va a dejar su casa, su país, su cultura, para arriesgarse a una aventura desconocida, peligrosa? Por el hambre, por la miseria, por la falta de acceso a los servicios públicos, por el empleo, por la falta de empleo. La segunda, que está muy relacionada con la primera, es cuando la persona no tiene empleo o tiene un empleo pero en situaciones muy precarias, cuando el salario no te alcanza para cubrir tus necesidades básicas y las de tu familia. O sea, la pobreza, el empobrecimiento y la exclusión son la principal causa de la migración forzada, no solamente en América, sino en el mundo. Quienes migran de forma forzada son los pobres. Y por eso en el fondo de la xenofobia está ese rechazo a los pobres. O sea, no se te rechaza tanto por ser migrante, sino por ser pobre. Porque los migrantes que llegan a los países con mucho dinero, que montan sus empresas, que generan empleo, esos migrantes nadie les pone límite. Esos migrantes son bienvenidos, a esos migrantes les abren las puertas. El problema es con los migrantes pobres, con los que salen precisamente buscando conquistar la vida digna a la que tienen derecho. Por ejemplo, en Venezuela las medicinas esenciales desaparecieron hace mucho tiempo. Entonces, una persona diabética que necesita inyectarse insulina, una cosa tan básica, o una persona hipertensa que necesita un tratamiento para que su hipertensión pueda regularse, la única manera que tiene para poder conseguirlo es saliendo del país, yéndote a otro país donde puedas conseguir insulina, donde puedas conseguir medicina para la hipertensión, porque si no te mueres, ¿no? Entonces es una cosa de vida o muerte, es una cosa de que la pobreza, la falta de acceso a tus derechos fundamentales es la principal causa de exclusión, de expulsión de migrantes. Allí en la pobreza, muy relacionado al tema del trabajo, la falta de trabajo o trabajo en situación de precariedad. La segunda causa más importante es la violencia. En Centroamérica, por ejemplo, la acción de los grupos irregulares, de las maras, en otros lugares las guerrillas, el narcotráfico, también obligan a comunidades enteras a desplazarse por la violencia, a huir para salvar sus vidas. Eso es todavía más terrible, porque imagínate que tú estás durmiendo en tu cama tranquilo y en la noche se oye el rumor de que entró un grupo armado que asesina, que viola, que mata a tus animales. Entonces tú agarras lo poquito que tienes y sales corriendo y te metes en la montaña o en la selva huyendo, y pasan años para que puedas regresar a esa comunidad que de la noche a la mañana dejaste. Tus hijos se quedaron sin escuela, tú te quedaste sin nada, solo con lo que tienes puesto. A eso es a lo que hablamos cuando nos referimos a la migración forzada. Entonces, un importante número de personas en el continente
se ven desplazadas por razones de la violencia. Y una tercera causa que quisiera destacar, hace 20 años, si tú me hubieras hecho esta entrevista, esta tercera causa no aparecía con fuerza, que es el tema relacionado con el cambio climático. Los migrantes desplazados porque el río se desbordó, porque hubo un terremoto, porque hubo un huracán, porque este sistema socioeconómico en el que vivimos, que el Papa Francisco ha dicho que es un sistema que mata, no solo empobrece y excluye a las personas, sino que también deteriora la casa común. Y la casa común, que los ríos, los árboles talados, las mineras que depredan, que acaban con todo a su paso, la naturaleza se resiste y responde ¿con qué? Con sequías y después al otro extremo con inundaciones, con huracanes, con terremotos. Entonces hay mucha gente que son desplazados por causas relacionadas con el clima. Son los llamados desplazados climáticos. Entonces, en síntesis, la pobreza, la violencia y el clima son las tres principales causales de la migración forzada en América Latina y en el mundo. Tú hablabas al principio del programa de ser persona y de que por el hecho de ser persona tenemos nuestros derechos no solamente como miembros o ciudadanos de un país, ¿no? Como ciudadanos de ese país, sino está en los tratados internacionales de los derechos humanos. Me gustaría que nos comentaras qué es la dignidad humana, qué es eso, cómo se trabaja la dignidad humana. Mira, aquí tenemos también una doble mirada. Yo voy a empezar con la que tengo. Yo soy un creyente, o sea, yo soy un hombre de fe, soy un católico practicante y por lo tanto yo creo que toda persona es imagen y semejanza de Dios. Yo creo que toda persona tiene una dignidad que no le puede ser violentada y que esa dignidad viene precisamente de haber sido creado por Dios, de ser hijos e hijas de Dios. O sea, todo ser humano, no importa dónde haya nacido, o sea, no te hace menos o más hijo de Dios que haya nacido en un lugar o en otro. En cualquier lugar donde tú hayas nacido, tú eres un hijo de Dios y tienes una dignidad. Esa dignidad tampoco depende de tu color de piel. No somos más dignos las personas blancas que las personas de color, que los morenos o que los indígenas. Tampoco depende de tu condición social. No son más dignos los ricos que los pobres. Tampoco depende de tu tendencia sexual. No depende de ninguna circunstancia. Todos nacemos iguales en dignidad y derecho porque somos hijos e hijas de Dios. Entonces, en la doctrina social de la Iglesia, de ahí se desprende este principio rector, este principio fundamental del que se desprenden todos los demás principios de la doctrina social de la Iglesia, y es que la dignidad humana es inviolable. Y es inviolable desde el momento mismo de la concepción, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, allí ya hay un ser humano que tiene derecho. Por eso la mujer que va embarazada y van dos migrantes, va la mamá y va el migrantito que va todavía en la pancita de la mamá, hasta el anciano que ya ha vivido una larga vida, que tiene 90 años, que está en una cama. O sea, no importa tampoco la edad, o sea, todos tenemos la misma dignidad. Pero si tú no eres creyente, si tú que me estás escuchando no eres creyente, no eres practicante, bueno, todos los tratados, empezando por la Carta Magna de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vuelvo a insistir, en su artículo número 1 dice que todos somos iguales en dignidad y en derecho. O sea que es una cosa que no solo, claro, en el caso de nosotros los creyentes doblemente, porque brota de nuestra fe en Jesucristo resucitado, pero también independientemente de tu fe, los gobiernos firmaron los tratados que dicen que a toda persona se le deben respetar sus derechos fundamentales porque tienen una dignidad que no le puede ser negada, que no le puede ser violada. Entonces, aquí está el kit del asunto de la migración. O sea, el asunto está, ¿por qué negarle a una persona su derecho a la salud? ¿Por qué negarle a la persona su derecho a un trabajo digno y bien remunerado? ¿Por qué negarle a un niño su derecho a la vacuna o su derecho a la educación? Por el simple hecho de no haber nacido en el lugar donde vive. Eso es una paradoja increíble.
Es una gran injusticia que tú le digas a un niño que no puede ir a la escuela o que no lo pueden vacunar, que si se enferma no lo pueden llevar a un hospital porque no nació en ese lugar. ¿En qué parte de la Declaración Universal dice que depende de dónde naciste? ¿En qué parte de las constituciones de nuestros países dice que los derechos son solo para los connacionales? Ninguna constitución nacional dice eso, dice que es para todos. Entonces se trata de ser coherentes con esos tratados que lamentablemente se quedan en letra muerta. Así es. Yo tuve el privilegio ahora en diciembre de participar como delegado de las organizaciones de la sociedad civil en el Foro Mundial de Refugio en Ginebra, donde más de 190 países del mundo entero presentaron su mirada de la migración en el mundo. Yo estuve representando a la sociedad civil allí con un puesto en Naciones Unidas, intentando llevar la voz de los migrantes, pero yo me quedé con mucha tristeza porque pasamos varios días donde era para aplaudir lo bien que lo están haciendo todos los gobiernos que dicen que cumplen con los tratados, que tienen políticas inclusivas, que respetan los derechos humanos de los migrantes, pero una cosa se decía ahí en la sala y se escuchaban cada vez los aplausos más fuertes, pero allá afuera, mientras adentro se aplaudían, allá afuera seguían migrantes muriendo de hambre, muriendo de frío, siendo deportados a pesar de que su vida corra peligro, siguen niños en las calles, siguen personas muriendo porque no tienen asistencia médica. La realidad es tan dolorosa y tan grave que se convierte en una bofetada, que se convierte en un insulto a esos tratados que muchas veces se quedan en letra muerta. Y que los cristianos, especialmente nosotros, los líderes católicos, tenemos que trabajar para que se creen políticas migratorias inclusivas que respeten la vida, la dignidad y los derechos de toda persona, sin importar dónde haya nacido y tampoco sin importar si tiene o no un pasaporte o si tiene o no una visa, porque ese es otro tema bien interesante. Tampoco condiciona tu acceso a derechos que tengas un documento que un Estado fallido no te entregó. Por ejemplo, aquí en Venezuela es muy difícil sacarse el pasaporte. El Estado no te garantiza ese derecho. Entonces, si tú has sido víctima de la negación a un derecho, entonces no te puedes culpar de eso, porque tú eres una víctima. Si tú tramitas ante un país todos los requisitos para que te den una visa y no te la dan simplemente porque eres migrante, por xenofobia, pues entonces, si te niegan los canales regulares, en Venezuela hay un dicho, no sé si en sus países, que dicen, si te cierran la puerta, trata de meterte por la ventana. Entonces, si los estados comienzan a cerrar puertas, a construir los muros por donde la gente debería pasar de forma regular para que tengamos una migración segura y ordenada, ¿qué hace la gente? Se empieza a meter por las ventanas. Pero resulta que las ventanas son trochas, como le decimos, son pasos irregulares, controlados por mafias, inseguros, que aumentan la vulnerabilidad de los que están en migración. Perdona si me extiendo un poquito, siéntete la libertad de interrumpirme porque como me apasiona este tema, pues bueno, es muy difícil. No, es excelente. Y aquí me da pie para preguntarte si nos mueve y conmueve el maltrato de los animales. ¿En qué momento nos volvimos indolentes con nuestra especie en cuanto al tema de la migración? Sí, eso es terrible. Mira, ves las contradicciones y vuelvo otra vez, no sé si este es el target o el estilo del programa, pero yo no puedo divorciar mi fe, pero a mí me da horror ver católicos que se llaman pro vida, pero están en contra de los migrantes. No entiendo. O sea, no entiendo cómo puede ser pro vida y enemigo de los migrantes. O sea, eso es una contradicción básica. Te duelen los niños por nacer, te tienen que doler. Te duele el aborto, te tiene que doler, pero ¿cómo no te va a doler que a un ser humano se le nieguen sus derechos, que se atente contra su vida? Entonces, de verdad, no eres un pro vida. Y ver también personas preocupadas por los pingüinos de no sé dónde o por las ballenas, tenemos que preocuparnos por eso. Es muy noble que haya gente preocupada por eso, pero no te puede doler más. La Laudato Si lo deja claramente, ¿verdad? En el Salmo, con el salmista decimos, lo hiciste superior a los ángeles. O sea,
lo coronaste de gloria y dignidad de toda la creación. El ser humano está por encima. Entonces, te tienen que doler los animales, las plantas, pero no en una jerarquización de valores lógica. No te puede doler más un animalito que un ser humano. No puede pasar. Y las rutas migratorias están llenas de historias de dolor, de muerte, de hambre, de miseria, de enfermedad, de frío. Nosotros que estamos en permanente contacto con las personas en las migraciones, las historias son duras, son terribles, son historias de dolor, son historias que marcan y que quizás marcan para toda la vida. Son personas que son violadas en las rutas migratorias, que son secuestradas, que son asesinadas, y luego donde llegan que son amenazadas, que son rechazadas, que son explotadas, porque ¿qué pasa? Que los migrantes, perdonen aquí que se me cae la cámara. No te preocupes. Los migrantes en cualquier país trabajan de lunes a domingo, 10, 12 horas al día por menos del sueldo mínimo, son explotados, ¿no? Esa es una forma de trata, llamada nueva forma de esclavitud o explotación laboral. ¿Y por qué se aprovechan? Porque como el migrante no tiene pasaporte o como no tiene visa, entonces los empresarios, los comerciantes se aprovechan del hambre, del sufrimiento, de la vulnerabilidad de los migrantes para hacerlos trabajar muchas más horas de las que deberían, para no darle ni siquiera un día de descanso y para pagarle mucho menos del sueldo mínimo, para no darles prestaciones sociales. Entonces, son los nuevos esclavos de hoy. Pensamos que la esclavitud quedó en el siglo XIX, en el siglo XVIII y que eso era solo para los africanos. No. Hoy hay mucha gente y sobre todo migrantes en situaciones de nuevas formas de esclavitud, de explotación sociolaboral, que son crímenes que claman al cielo. ¿Cómo entonces ejercitamos, en qué gimnasio se ejercita la dignidad humana? No te escuché bien, perdona. ¿Cómo entonces ejercitamos la dignidad humana? Bueno, en primer lugar, poniéndonos en clave de derecho. O sea, la dignidad no se mendiga, no se suplica. La dignidad no es una limosna que te da un Estado o que te da un grupo de gente buena que te la da. O sea, la dignidad es un derecho y los derechos se ejercen, se reclaman, al igual que los deberes, por supuesto, ¿no? Pero la dignidad no se negocia. O sea, yo tengo una dignidad y el primero que debe defender mi dignidad soy yo mismo. O sea, tengo que amarme, tengo que valorarme lo suficiente y no permitir que nada ni nadie atente contra mi dignidad, que me haga sentir menos ser humano, que me haga sentir que no valgo, que no importo, que por eso tengo que someterme a cualquier vejación que los otros que sí valen, que sí son buenos, pueden hacer. Entonces, la primera clave es el asumir que es un derecho. Y la otra clave es la solidaridad, ¿no? La construcción de fraternidad. Porque si yo me encuentro, como en la parábola del samaritano, con un herido del camino, ¿no?, que ha sido asaltado, que ha sido golpeado, yo tengo dos opciones. La del levita y el sacerdote de mirar para otro lado y seguir adelante, o la del samaritano, que es detenerme y socorrer a esa persona que está siendo víctima de violaciones a sus derechos. En este caso estamos hablando de los migrantes, ¿no? Los otros, los que no somos migrantes, tenemos que construir relaciones fraternas, estructuras sociopolíticas que garanticen que toda persona, incluyendo los migrantes, puedan tener acceso al fin primero de la política, que es el bien común. O sea, la política tiene que buscar, es el arte de construir el bien común. Y especialmente nosotros los laicos tenemos que hacer acciones políticas, incidencia política, para que se creen leyes, para que se cumplan con las normativas que puedan exigir que los derechos de las personas migrantes sean respetadas. Y mientras tanto, mientras los estados no hacen eso, bueno, que encuentren una iglesia, que encuentren una sociedad civil que abre canales para la solidaridad, que abre casas del migrante, que abre comedores,
que abre centros de escucha, porque hay gente que está traumatizada, que lo que necesita es sencillamente que le escuchen, que brinda asesoría psicológica, que brinda asesoría jurídica, que promueve economías alternativas, economía solidaria, que promueve cooperativas, medios de vida, emprendimientos, donde los excluidos del empleo puedan por sus propios esfuerzos ganarse la vida, programas de inserción sociocultural. Por ejemplo, la iglesia brasileña tiene programas para enseñar a los migrantes a hablar el portugués, ¿no? Y hay obras que atienden a los haitianos y les enseñan a hablar español, porque la lengua es un elemento importante para la integración sociocultural. Entonces, nuevamente tenemos una doble vertiente. Una es la política, que es en clave de derecho, ejercer, exigir y luchar porque se cumplan los tratados, lo que está establecido, y la otra es la solidaridad y la fraternidad que nos lanza a encontrar, a salir al encuentro de esa persona a quienes se le están negando esos derechos y con ellos construir espacios donde florezca la fraternidad, la igualdad, la solidaridad, donde florezca el amor, porque el amor sigue siendo la única fuerza capaz de transformarlo todo. Y cuando yo amo, cuando he experimentado en mi vida el amor de Dios y salgo a compartir ese amor, pues de allí van floreciendo, como lo dice la Fratelli Tutti del Papa Francisco, va naciendo la fraternidad de los hijos e hijas de Dios y la amistad social. Tú hablaste de esta vertiente política. El celular está haciendo travesuras, pero no importa. Bueno, tú hablaste de esta vertiente política en donde hay que, a través de la vía legal, se tiene que reclamar ese derecho que ya se tiene. Pero también me gustaría saber, porque incluso como católicos no sabemos qué es lo que la Iglesia Católica hace por los migrantes. Me gustaría que nos platicaras cuál es el trabajo que hace la Iglesia Católica por los migrantes. Mira, gracias por la pregunta. El Papa Francisco en el año 2018, en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante, que fíjense si para la Iglesia este tema no es importante, que es la jornada más antigua de la historia. O sea, mucho más antigua que la Jornada Mundial de la Juventud, que el DOMU, que la Jornada Misionera. La primera jornada que la Iglesia creó, el Papa Benedicto XV la creó, es la Jornada Mundial del Migrante. En el año 2018, el Papa Francisco nos dio un marco que se ha convertido como en el norte de cómo debe ser el trabajo de la Iglesia Católica en el tema de la movilidad humana y especialmente de la movilidad forzada. Y lo hizo a través de 4 verbos. O sea, el Papa Francisco dice que los cristianos debemos acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes. Repito los verbos y ojalá que ustedes puedan repetirlo conmigo. Acoger, proteger, promover e integrar. Rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. El verbo acoger es vivir las obras de misericordia. O sea, tú te imaginas lo que implica llevar 7, 8 días caminando, sin comer bien, durmiendo en la calle, sin poder hacer tus necesidades básicas en un sanitario, sin poder ducharte, y que de repente aparezca una obra de la iglesia, una casa del migrante que te sirve una sopa caliente, que te ofrece una cama limpia, que te da una ducha para que te bañes, que te abraza, que te dice que tú eres bienvenido. O sea, vivir las obras de misericordia, de dar de comer al hambriento, de vestir al desnudo, los que pasan mucho frío en los páramos, que muchos de ellos se mueren. O sea, que acoger implica recibir, pero no solamente recibir, sino ofrecer, cubrir esas necesidades básicas, mínimas, como alimentación, vestido, hospedaje, que han sido negadas en la ruta migratoria o en el proceso de inserción. Ese es el verbo acoger. Ahora, nosotros no podemos quedarnos solamente con la mirada asistencialista, de entender al migrante, como en toda la pastoral social, de entender al pobre como un objeto pasivo, receptor solamente de nuestra acción caritativa. Y por eso, después del verbo acoger, viene el segundo verbo, que es el proteger. Y ahí entramos en clave de derecho. O sea, tenemos que proteger que esa persona no le sean violados sus derechos y tenemos que exigir a los estados, a los organismos públicos, el cumplimiento de esos derechos. Tenemos que brindar asesoría jurídica, tenemos que dar acompañamiento legal,
tenemos que ayudarle a tramitar sus visas, sus permisos de trabajo, tenemos que hacer incidencia política para que de verdad podamos proteger a este migrante al que hemos acogido. El tercer paso es promover, que ya nos coloca en la vía del desarrollo humano integral. O sea, ya nos damos el pez, ahora enseñamos a pescar. Aquí en este verbo promover, el tema del trabajo es sumamente importante. O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que principalmente quiere un migrante? Conseguir un trabajo digno, bien remunerado, para poder cubrir sus necesidades y sobre todo para poder enviar a los que dejaron atrás. Porque la mayoría de los migrantes salieron con el sueño de darle a su familia una vida mejor. Por eso en las economías de nuestros países las remesas que envían los migrantes tienen un peso muy importante. Entonces aquí tenemos en muchas experiencias en el continente de entregarle créditos o capital semilla para que los migrantes puedan crear pequeños, medianos emprendimientos socioproductivos, para animar cooperativas de producción, para animar experiencias de comercio justo, para capacitar toda el área de formación, de capacitación para el trabajo, de capacitación en mercadeo, de capacitación en autoestima, o sea, toda la línea de formación integral que para nosotros es muy importante, se conectan con este tercer verbo que es el verbo promover. Y el último, integrar. O sea, que el migrante que tenga vocación de permanencia pueda tener una integración laboral, una integración social, pero también una integración eclesial. Porque así como les cuesta a los migrantes integrarse al trabajo, también les cuesta integrarse, desafortunadamente, muy triste, integrarse a la iglesia. Muchos de esos migrantes eran catequistas, eran líderes de grupos de apostolado, eran servidores del altar, eran celebradores de la palabra, eran animadores de comunidades de base, o sea, tenían una vida eclesial a la que también tienen que renunciar cuando migran y les cuesta integrarse en las parroquias, porque desafortunadamente hasta en algunas parroquias encontramos signos de xenofobia. Entonces tenemos que derribar muros y construir puentes, porque los puentes tienen dos partes, los puentes conectan. Entonces tenemos que recordar que también los migrantes están llamados a ser discípulos misioneros, como decían Aparecida, y que tienen que lograr integrarse, insertarse, no solamente en la vida social y política, sino también en la vida eclesial. Nuestras parroquias tienen que tener las puertas abiertas y favorecer la entrada, favorecer la incorporación, la inclusión activa de los migrantes para que se conviertan en sujetos evangelizadores, así como también necesitamos que se conviertan en sujetos transformadores de la realidad para crear relaciones más justas, más solidarias y más fraternas. Estos son los 4 verbos del Papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar, que resumen las obras que tiene la Iglesia. En la Red de Amor hicimos un mapeo, perdónenme nuevamente, es que este aparatito que tengo aquí donde está colgado el teléfono se me cae, discúlpenme, pero me da mucha pena con ustedes, que ya ha pasado varias veces. En la página web de la Red Clamor pueden encontrar un mapeo donde están 676 obras que tiene la Iglesia en 353 ciudades de 22 países de América Latina, que son casas del migrante, que son comedores, que son centros de escucha, que son oficinas de asesoría jurídica, centros de atención psicosocial, que son experiencias de autoahorro, de economía solidaria, que son redes de migrantes, que son trabajos con mujeres, trabajos con niños no acompañados, niños y niñas no migrantes no acompañados, que son trabajos especializados en la atención a las víctimas de trata, que son trabajos especializados en resumen. Entonces usted puede entrar a ese mapeo y, por ejemplo, usted quiere saber qué obras tienen en Perú, el mapeo tiene las banderitas, usted le da clic a la banderita de Perú y ahí están las obras que la Iglesia tiene en diferentes ciudades del Perú para atender a los migrantes y el tipo de servicio que prestan. Creo que este es un gran paso que hemos dado en la Red Clamor, porque logramos contarnos, logramos saber cuántos somos las obras de la Iglesia que existen en América Latina, qué tipo de servicios prestan, en qué ciudades están, y esos son servicios no solo para los migrantes, sino también
para nosotros los agentes de pastoral, porque si yo aquí en Venezuela tengo una familia que me dice, mira, me voy en condiciones totalmente vulnerables y quiero llegar a Arica, entonces yo busco en el mapeo y veo que en Arica están las hermanas de tal congregación que tienen una casa, este es su teléfono y puedo comunicarme con las hermanas y decirle, hermana, de aquí está saliendo una familia con mucha vulnerabilidad, recíbanos, y efectivamente las hermanas dicen, aquí lo vamos a esperar, pero va a pasar primero por tal ciudad, entonces también hacemos su ruta, mira, en tal ciudad puedes llegar aquí, en tal ciudad puedes llegar aquí, y nos permite vivir una auténtica experiencia de sinodalidad, de trabajo articulado, de trabajo en comunión para caminar juntos con los que están caminando por las rutas migratorias del continente. Este trabajo de sinodalidad es justamente, pienso yo, el reconocer que el otro es mi hermano y entonces convivir en un ambiente de fraternidad, esa fraternidad a la que nos ha llamado el Papa Francisco y que lo hacemos desde la Iglesia Católica, pienso y veo así. A mí nunca me ha tocado trabajar con migrantes, sí he visto el trabajo que realizan algunos hermanos con migrantes, pero no me ha tocado porque yo no estoy en zona fronteriza, pero veo, por ejemplo, que desde la Iglesia Católica se hace este trabajo sin esperar absolutamente nada a cambio. Es más, si la persona no es católica, no se le pregunta si es católica o no es No, católica, o si tiene tal o cual situación, nada, simplemente se le da esta oportunidad de acogida y de sentirse hermano. En cambio, y si quiero resaltarlo, en cambio, cuando, por ejemplo, en países como Estados Unidos que llegan, otras denominaciones cristianas no católicas sí los aceptan y los acogen, pero esperando que sean miembros más de su feligresía, como cuando estás en campaña, ¿no? Cuando estás en campaña política para atraerlos y ser el grueso de su población, de su iglesia. Eso no pasa en la Iglesia Católica. Entonces sí quería dejarlo pues sí, acotado aquí en el programa, que se sepa, porque muchas veces nuestra fe es tan débil que cuando nos vamos, especialmente aquí nosotros en México, como tenemos el vecino de Estados Unidos, iglesias católicas, digo, cristianas no católicas, aprovechan esta situación para atraer más gente y que se engrose su iglesia. Pero bueno, me gustaría, Elvi, que nos comentaras por qué nuestros países, tú hablabas del asistencialismo, de que no fuera una especie de limosna. ¿Por qué tendríamos que superar este tema de la limosna y el asistencialismo y promover el trabajo digno para las personas? mira, una cosa que yo quiero subrayar ahora que tú hablas de nuestra fe católica, ¿no? Para nosotros el migrante no es solo un lugar sociológico, para nosotros el migrante es un lugar teológico. Es decir, en el migrante yo tengo que reconocer no solo un hermano o una hermana, sino a Cristo presente. Entonces, cuando me encuentro con un migrante, me estoy encontrando con Cristo. Y eso lo dice él claramente en la parábola del juicio final, cuando dice, porque anduve forastero y me recibiste. Y la gente le pregunta, Señor, ¿cuándo te vimos forastero? Cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces, cuando yo descubro en esa persona, en ese migrante, en ese refugiado, en esa víctima de trata, un hermano, una hermana que es Cristo sacramentado, que es Cristo sufriente, que me interpela y que me convoca a la solidaridad, pues por supuesto que cambio totalmente mi perspectiva. Y ya no puedo asumir desde esa visión terrible, paternalista, asistencialista, de regalar cosas, de solamente regalar cosas, sino de regalarnos, de donarnos para juntos construir relaciones de fraternidad, relaciones de solidaridad y juntos buscar alternativas que permitan a la vida florecer, que permitan que la dignidad sea cuidada, sea protegida, sea valorada y sea planificada. Entonces, como también el Papa Francisco nos ha invitado, cuando pasamos del yo egoísta al un nosotros cada vez más grande, ahí estamos viviendo una experiencia de comunión, una experiencia de sinodalidad. Ese es construir un nosotros donde alcanzamos la unidad en la diversidad, porque somos diferentes. Porque
Si yo me voy como migrante a México, no tengo la cultura mexicana, tengo la cultura venezolana, pero qué rico, qué hermoso es cuando yo aprendo de tu cultura, hermana mexicana, y cuando tú aprendes de mi cultura, que soy tu hermano venezolano, sí, y juntos construimos algo nuevo. Como dice el profeta Isaías, algo nuevo está brotando, ¿no lo ves? Esa novedad que trae consigo el evangelio la favorece la migración, porque nos encontramos, porque nos complementamos, porque logramos la unidad que el Señor quiere, que todos sean uno para que el mundo crea, dice el evangelio de San Juan. Cuando encontramos esa unidad viviendo la diversidad, porque no es unicidad, no es una cosa monótona, no es un pensamiento único, uniforme. No, lo bonito de todo esto es la multiculturalidad, como decía hace rato, los multisabores, los multicolores, los multipensamientos que permite florecer el encuentro que trae consigo la migración. Es el mundo nuevo que brota a partir del fenómeno migratorio. Esa es la visión positiva de la migración. Pero ¿qué pasa? Cuando entra la xenofobia, entonces comienzan también las matrices de opinión que dice que todos los migrantes son delincuentes y que las tasas de inseguridad aumentan cuando aumentan los migrantes, lo cual está demostrado que es falso. Varias universidades del continente han demostrado que no es verdad que la migración aumenta los índices de criminalidad en el país. No es verdad que todas las migrantes son prostitutas, que todas las migrantes van a robarle los maridos a las connacionales. Pues esas son las matrices de opinión. Pero miren, les aseguro, los buenos son muchos más. O sea, sí hay migrantes delincuentes. Y a esos migrantes, sí, como a cualquier otro, hay que aplicarle la ley, hay que ponerlos presos, ¿no? Si cometieron un delito, hay que hacer que paguen esos delitos. Pero eso es la minoría. La gran mayoría de los migrantes son gente buena, son gente trabajadora, que lo único que quiere es tener una oportunidad de vivir mejor y de ayudar a los suyos, a los que quedaron allá, a vivir mejor. Son gente que madruga para salir a trabajar, son gente honesta, son gente buena. Los buenos son más. Con mucho entusiasmo y ganas de trabajar. No, sí. Pero los medios de comunicación te hacen vender como que los migrantes son una amenaza y por eso los gobiernos tienen que proteger a sus ciudadanos de esas amenazas y entonces comienzan lo que llamamos las políticas de securitización, ¿no? Y comienzan a crearse las estaciones migratorias que en realidad son cárceles, se les dice de forma bonita llamándolas estaciones migratorias, pero son lugares donde te esposan, donde te meten tras las rejas, donde te impiden el libre tránsito. Entonces eso es una cárcel. ¿Cuál es el delito? Ser migrante, ¿no? Y luego te agarran y te devuelven, te tiran en la frontera sin preocuparse, violando los acuerdos que dice que nadie puede ser deportado cuando su vida corra peligro en el lugar de donde salieron. Los estados hacen caso omiso de eso, meten a la gente, los meten en las estaciones migratorias como pasa en México o en Estados Unidos. Separando a las familias. Sí, separan las familias. Hemos visto fotos de niños en jaulas, nos separan a la familia, los meten en unos autobuses, los tiran a la frontera y los abandonan a su suerte, ¿no? Ese es el mundo que vivimos, ese mundo rompe el plan originario de Dios, que es la fraternidad de los hijos e hijas de Dios. Eso es una injusticia, además de delito, porque se están violentando derechos humanos. Bueno, a todas vistas, esto es algo que hemos hecho mal como pueblo, como sociedad, como hermanos que somos, y esto es algo que tenemos que apuntar, tenemos que reconocer en el otro que no es un perrito, no es un gusano, no es un animalito, es mi hermano, es de mi misma especie. ¿Qué podemos entonces mejorar como sociedad como sociedad y como hermanos, respecto al tema de la migración, Elvi? Espérate un minutito que aquí me perdí. Okay. Mira, hay una primera tarea que es de sensibilización y formación. O sea, por eso es tan importante que hayan espacios como este de radio, donde la gente pueda escuchar muchas veces, es mi hermano, es un ser humano, tiene derechos.
Entonces, si hacemos campañas en las escuelas, en las parroquias, si utilizamos la fuerza de los medios de comunicación, de las redes sociales, para crear la cultura del encuentro, la cultura de la fraternidad, la cultura de la solidaridad, para combatir las matrices de opinión que construyen la xenofobia, la desconfianza, la cultura de la muerte, la cultura del descarte, la cultura de la indiferencia, como también lo ha dicho el Papa Francisco, ya estaremos dando un primer paso. O sea, creo que un paso importante es la sensibilización y la formación de todos los ciudadanos, de los agentes de pastoral, de los bautizados y las bautizadas, para que vayamos, como dice el profeta Ezequiel, cambiando ese corazón de piedra por un corazón de carne que sepa amar, que sepa descubrir las historias que hay detrás de cada migrante, porque cada migrante es una historia, es una vida, es un ser humano, que podamos identificarnos con esas historias y allí entonces no solamente quedarnos en la sensibilización y la información, sino empezar a crear espacios concretos, obras de solidaridad, obras de atención integral a las personas en movilidad forzada. Imagínate si en todas las parroquias de nuestros países, si en todas las comunidades de nuestros países tuviéramos aunque sea una obra. Mira, yo quiero aprovechar para destacar, yo he estado en más de 30 países del mundo mirando los temas migratorios, ¿no? Y de verdad que lo que más me ha llamado la atención, más allá de las obras que la propia iglesia tiene, es experiencias de familias que se han acomodado y han dejado un cuarto de su casa para atender al migrante que va de paso. O sea, esas familias que iban en la ruta, tenían su casita en la ruta y son gente pobre, ¿no? Que dijeron, bueno, todos los días pasan por aquí mujeres embarazadas, niños que duermen en la calle. Y entonces tenían 3 cuartos ocupados, dejan uno solo para recibir al migrante. Díganme si eso no es un testimonio cristiano. Ustedes tienen, por ejemplo, la experiencia de las patronas, esas mujeres que se ponen a la orilla de por donde pasa la bestia a tener un gesto simple de solidaridad, ¿no? En las casas del migrante, los comedores, hay parroquias que tienen comedores para que el que va de paso pueda detenerse a comer. Hay médicos que ofrecen su voluntariado para atender a migrantes enfermos, hay psicólogos que atienden, hay abogados que ofrecen su tiempo. O sea, hay tantas maneras de ponerte al servicio de Cristo en los migrantes que ojalá este programa se convierta en un llamado a la solidaridad, a vivir, a ser testigos de la misericordia, del amor de Dios en obras concretas que nos permitan acoger, proteger, promover e integrar a las personas en movilidad forzada. Elvi, me gustaría despedir el programa con esta pregunta. Con todo este bagaje cultural que tienes tú en cuanto al tema de la migración, con tantas historias de vida de migrantes, ¿qué les dirías tú a las personas que tienen pensado migrar por la violencia, por el cambio climático, por la razón que sea, por buscar una mejoría en su situación familiar? Mira, lo primero e importante es que busquen información, porque quien tiene la información tiene el poder, que se asesoren muy bien para que no sean víctimas de las redes de trata y tráfico que están en todo el continente y que se aprovechan precisamente de la vulnerabilidad y de la desinformación de los migrantes para abusar de ellos, para explotarlos, para secuestrarlos, para violarlos, para asesinarlos, porque las redes de trata y tráfico están muy bien organizadas, a veces mejor organizados que nosotros. Entonces, si yo salgo con ingenuidad a la ruta migratoria, si salgo sin información suficiente, si no acudo a quien debo acudir, pues eso me hace presa fácil de todo el crimen organizado que está alrededor del tema de la migración y que se ha hecho uno de los negocios más rentables del mundo. O sea, después del narcotráfico, el tema de la migración, todo lo que hay en torno al crimen organizado
sobre el ser humano es uno de los negocios más lucrativos, porque a las personas se les convierte en objetos, se les pone un precio y se vende en el mercado, como si tuviera un código de barra aquí en la frente o en el corazón. Los seres humanos son tratados como objetos, son tratados como una mercancía. Entonces, a la medida en que con mayores vulnerabilidades te lances a la ruta migratoria, pues en esa medida va a ser más difícil que tenga éxito tu migración. La segunda cosa muy importante es que no te dejes llevar, por ejemplo, hoy el tapón del Darién, que está entre la frontera entre Colombia y Panamá, es una selva peligrosa, una selva donde mueren miles de personas. Y las redes sociales lo venden como si fuera una aventura, lo ven a los influencers, a los youtubers, vendiendo como si fuera Indiana Jones, como si fuera una aventura, un turismo de aventura, y la gente se lanza con niños, la gente se lanza sin tener las condiciones físicas, se meten en esa selva intentando llegar a los Estados Unidos, obnubilados por los medios de comunicación que te venden el sueño americano, que te dicen que si no llegas allá no van a ser feliz. Entonces, que tu decisión de migrar, aún teniendo claro que está condicionado, que te está empujando la pobreza, que te está empujando el hambre, que no te apresures, que tomes el tiempo para poder en lo mayor posible tener una migración más ordenada, más segura. Contacta antes de salir las redes de solidaridad que existen, las redes de iglesias, las redes de otras organizaciones, a la ACNUR, al OIM, a los organismos de Naciones Unidas. No te lances solo, sino que trata de conseguir herramientas. Y luego, no hay duda, también la fe, ¿no? O sea, mantén tu fe en viva, mantén la oración, mantén la vida espiritual, trata de experimentar que Cristo camina contigo, que no estás solo, que María, que vivió la experiencia de la migración. Pues recuerden que María, José y Jesús fueron migrantes y fueron migrantes obligados a migrar a Egipto. Entonces, ellos que entendieron la migración, ponte en sus manos, camina, siéntete acompañado con ellos, porque en las encuestas que hemos hecho y en las evaluaciones que hemos hecho en proyectos, aunque parezca mentira, aunque lo duden las agencias de Naciones Unidas, está demostrado que la espiritualidad es una de las fuerzas que mueven, que te permiten soportar la inclemencia, el dolor, el desarraigo, la separación de tus seres queridos. Y en la medida en que la persona tenga una espiritualidad más profunda, pues se hace más fuerte. Migrar es un derecho, pero no lo hagas si no están garantizados unos mínimos para que tu vida y tu dignidad no se pongan en peligro. Hay gente que dice que podría ser un mensaje contradictorio. No, o sea, yo te estoy diciendo, mira, tú tienes derecho a migrar y puedes migrar cuando lo deseas, pero por favor, no lo hagas si no tienes el mínimo de condiciones para poder por lo menos sobrevivir a la ruta migratoria, si no tienes por lo menos visto a alguien que te reciba en el país a donde va, una posible fuente de empleo. O sea, no salga a la aventura total, a la inseguridad total, a menos que sea porque el río se llevó a tu casa, porque como dijimos, porque la Mara o la guerrilla te obligó, ¿no? Pero si son las condiciones socioeconómicas las que te están moviendo a migrar, que no sea migrar para vivir peor. O sea, que no sea planificado. Que sea planificado, que sea ordenado, que tenga ciertas posibilidades mínimas, aunque sea, de tener una migración exitosa, ¿no? Y en caso de situación forzada también hay manera de pedir auxilio. No, la frustración es mayor, porque entonces si te huyes de la pobreza pero migras para ser más pobre, pues ¿para qué migrar? O sea, espérate, busca alternativas, asesórate antes de lanzarte a la ruta, ¿no? Por ejemplo, a mí todo el que me pregunta, mira, me voy por el Darién, le digo que no se vayan. El Darién no es un paso, el Darién es una selva peligrosa, es un tapón. Pero por ahí puedo llegar a Estados Unidos, sí, pero ¿a costa de qué? Y sobre todo si tienes niños, si tienes niñas, no arriesgues a tus niños, a tus niñas a una migración de este tipo. No te dejes engañar por las redes de trata.
que te dicen que sí, vente, que aquí te voy a contratar de modelo y después te convierten en prostituta. Sí. Entonces, soñamos con una migración ordenada, con una migración planificada, con una migración segura, con una migración que te permita efectivamente insertarte en otra ciudad, en otro país y poder mejorar tus condiciones de vida y que no sea todo lo contrario. Migrar para empeorar tu situación de vida, migrar para exponerte a mayores violaciones a tus derechos, a mayores vulnerabilidades, pues esa migración no la deseo para ti que me estás escuchando, no la deseo para nadie, ¿no? Deseo una migración que cumpla con este sueño de poder ayudar, contribuir a que podamos tener la vida en abundancia que el Señor quiere para todos sus hijos y todas sus hijas. Elvi, te agradezco muchísimo y antes de terminar el programa, quisiera darle las gracias a Sandra Flores Rey que estuvo con nosotros el día de hoy y sé que hay mucha gente que ha estado con nosotros, pero Sandra puso aquí su comentario. Gracias, bendecido día para ti también, Sandra. Dice, acoger, proteger y promover al migrante, que Dios los bendiga, los cuide y protege en su largo caminar, porque es muy triste y doloroso esto que cada día se ven miles de ellos sufriendo. Así es, Sandrita, muchísimas gracias por tu opinión. Gracias a todos por habernos acompañado. Elvi, un gusto haber conversado el día de hoy contigo. Muy buenos días a todos y nos vemos el próximo programa aquí en el programa de la Academia de Líderes Católicos de Radio Paralela, Radio Familia. Bye. Bienvenidos a nuestro programa de la Academia de Líderes Católicos. Descubre la riqueza de la fe católica con la doctrina social de la Iglesia, lo que todo católico debe conocer. Exploraremos temas fundamentales para nuestra vida en sociedad y cómo aplicarlos en nuestro día a día. Cada viernes, de 11 de la mañana a 12 del día, exploraremos conceptos vitales para nuestra sociedad actual. Líderes expertos te guiarán en un viaje de inspiración y sabiduría. La doctrina social de la Iglesia, lo que todo católico debe conocer. Te esperamos en cada capítulo. No te lo pierdas. A través de Radio Familia 107.9 FM.